Ustedes me dirán, bueno, el tema que vamos a tocar esta noche es un tema que todos los días está presente en la memoria y en la mesa de los argentinos. Sí, por supuesto, la inflación nunca está ausente. Pero la verdad es que queremos consultar a algunos especialistas, ¿no es cierto? Como, además le agradecemos muchísimo de haber venido al licenciado Juan José Liach, que justamente por su amplia experiencia y además por ser exministro de Educación, consultor independiente, actualmente profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, también dirige el Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía para el desarrollo de líderes de comunidades locales. La verdad, doctor, que me impresiona la cantidad de lauros con que cuenta, pero realmente quería... Vienen acompañados con años. No importa, pero la importancia, ¿no es cierto?, de la larga experiencia es fundamental porque... parece que es un mal endémico que tenemos los argentinos y del cual no nos podemos deshacer, esa inflación nuestra de cada día. Sí, es una recaída que da pena, sobre todo los que vivimos todas las etapas de la inflación argentina anteriores, porque Argentina finalmente, de manera dolorosa y sacrificada, pero había encontrado un vivir sin inflación, y yo creo que de manera completamente innecesaria, a partir del año 2007, 2006, nos volvimos a meter con este tema que yo creo que ha sido uno de los factores más negativos para el progreso de la Argentina y sobre todo para una sociedad socialmente integrada, ¿no? Es muy negativo. Además observamos que es como una pesadilla de los gobernadores, ¿no? Sí, es una pesadilla de todo el mundo porque es como que, supongamos, los gobiernos provinciales o municipales van a tener más planteos salariales permanentemente, se firman acuerdos, los acuerdos no alcanzan, vienen las huelgas de los maestros, las escuelas no funcionan, la inflación, digamos, deteriora el funcionamiento normal de la vida cotidiana de la gente. Y después, cuando hay un problema con el tipo de cambio, por ejemplo, uno ve países que tienen 5 o 6% de inflación como Brasil, ellos pueden corregir el tipo de cambio para arriba o para abajo, según sea necesario, sin un gran costo, porque la economía lo puede absorber porque no está indexada de alguna manera la economía, entonces es más fácil, ¿no? En cambio, cuando ya nos plantamos en un 25% de inflación, empiezan muchos problemas, ¿no? Entre otros el tipo de cambio, por ejemplo, la escasez de dólares que da lugar a todo esto del cepo cambiario y todas estas cuestiones que dificultan el crecimiento de la economía, tiene mucho que ver con la inflación, porque, claro, los precios han subido mucho más que el dólar. El gobierno este año empezó a acelerar la devaluación del dólar oficial que está los últimos 2 o 3 meses más o menos emparejada con la inflación. Pero igual ha habido un atraso que no se recupera, hay muchas economías regionales que no pueden competir bien, industrias que no pueden competir bien. Ahora, disculpe mi ignorancia, Liach, pero entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que en la bolsa las acciones pegan saltos para arriba? Bueno, tiene un poco que ver, este hecho de... Hay 2 factores, ¿no?, principales. Uno es que hay un dólar informal, como lo queramos llamar, 9 y pico, y el otro que está cerca de 6, el oficial. Entonces, el que ahorró algunos dólares ve que las acciones, por ejemplo, en dólares, están muy baratas, tanto gente de acá como gente de afuera, curiosamente, ¿no? Y el otro es el efecto de las elecciones, o sea, se ha instalado entre muchos inversores la idea de que en el 2015 va a haber un cambio de orientación de la política económica, cosa que yo comparto. No creo que va a ser un cambio de 180 grados, ni siquiera de 90, tal vez de 45, pero sí va a ser un cambio en la buena dirección, de parecernos más a lo que hace, por ejemplo, Brasil, o Chile, o Perú, o Uruguay, o Colombia. Cada uno podrá elegir el país que le gusta, lo que se llama el vecindario sensato, ¿no? Y entonces, ante esa expectativa, dicen, mirá, la Argentina va a retomar, en algún momento va a retomar, voy tomando posiciones, ¿no? Tomando posiciones en acciones que estaban realmente muy baratas. Y curiosamente, eso ha jugado también a favor de la reactivación, porque por ejemplo la gente que puede compra autos porque medido en el dólar informal, el precio en dólares de los autos ha bajado mucho, entonces es una oportunidad. Sí, pero sin embargo no compra ladrillos, que era la vieja manera conservadora de ahorrar, Sí, ¿no? tradicional, claro, sí. Eso lo hemos vivido. En la Argentina tradicionalmente era el ladrillo y el dólar eran las maneras de ahorrar porque, digamos, lo que te da el banco, como ahora ocurre, es negativo. El banco te puede dar 15, 16, si tenés mucha suerte 17 y la inflación es 25. Sin embargo, el ladrillo se empezó a reactivar un poco también, Magdalena. Hay
una estadística que sale de un grupo Construya, que son los que fabrican materiales de construcción, y que a partir del segundo trimestre de este año empezó a levantar también. No grandes obras, hay también un plan oficial, que es el plan Procrear, que ha tirado un poco de dinero también en la calle para que se reactive esto. Obra mediana, refacciones, ampliaciones. Pero, por ejemplo, el otro día hablábamos con la gente del Colegio de Escribanos. Ah, no, las escrituras... Es por eso. Las escrituras todavía no, justamente, interesante, ¿no? Las escrituras todavía no, pero vamos a ver, habría que ver qué ocurre en los próximos meses, porque la propiedad en muchos lugares ha bajado algo así como un 15%, si tenés mucha suerte 20%, en dólares. Entonces, si se ratifican ahora los resultados de las elecciones, de las PASO, la gente va a prever que ese cambio se va a producir, y entonces por ahí alguno va a decir, mira, ahora lo puedo conseguir a lo mejor con 15-20% de descuento, después ya no. O sea que van a actuar como fuerzas contradictorias, lo cual es una suerte. Por un lado va a haber un poco de desconfianza y temor por todos estos temas que no se resuelven, la inflación que vos decías, la brecha cambiaria, el cepo, tantas cosas, los subsidios. Y por otro lado va a haber la expectativa de que en el 2015 las cosas mejoran, y entonces va a haber gente que va a estar tomando posiciones, o sea que va a ser como una situación no totalmente negativa, tampoco totalmente positiva, va a ser una situación, digamos, compleja y cambiante en los próximos 2 años. Pero el gobierno apostó, yo no sé, repito, desde la ignorancia, ¿por qué apostó tanto, por ejemplo, al SEDIN? Y el SEDIN no pasó nada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esa frase "vamos por todo" ha sido tremenda, porque siempre se interpretó como ibas por un camino y aunque la realidad te estaba mostrando que cometías errores, la inflación, el atraso cambiario, ir por todo era, o profundizar el modelo era seguir por el mismo camino. Todas estas medidas que se tomaron este año, ¿no? El control de precios funcionó 1 mes o 2, después nada, peor casi, el SEDIN, el blanqueo, la Supercard, casi todas las iniciativas han sido realmente un fracaso, ¿no? Queda la esperanza a ver si a partir del 28 de octubre hay un reconciliarse con la realidad, porque lo que hay es una pelea con la realidad. Ojalá que ocurra, los antecedentes no son buenos, ojalá que ocurra para bien de todos, porque mira, Argentina desde el año 75 a la fecha, del 75 al 2001, mejor dicho, cada 5 años hemos tenido una crisis terrible, no una pequeña recesión, caídas del 5, 10%, aumento del desempleo, la pobreza, ¿no? Y ahora llevamos casi 10 años sin esto. Sería muy triste que por empecinarse, por no corregir, por seguir peleado con la realidad, no se hiciera por lo menos lo necesario para poder transitar el camino hasta el 2015 sin un sofocón grande. Yo creo que es posible, pero hay que hacer alguna corrección. Pero, por ejemplo, el sofocón viene por el gasto enorme energético que... Es uno de los factores. ¿No? Fíjate, el año 2007 Argentina entre exportación e importación de energía tenía más 4.000 millones, ¿no es cierto? Este año va a tener menos 9.500 millones. De más 4.000 a menos 9.500. O sea, un aumento de 13.500 millones de dólares en divisas que tenés que estar gastando para importar energía por haber tenido una muy mala política energética. Claro, porque nos hicimos muchas ilusiones con Vaca Muerta, pero resulta que, por ejemplo, no sé si me equivoco, Liach, pero Brasil tiene un yacimiento impresionante frente a San Pablo, ¿no? Y ahora han encontrado todavía más petróleo. Y no sé si es exacto, pero creo que la presidenta Dilma Rousseff ha destinado el 75% para educación. ¿Es cierto? ¿Es sí, así? Porque el esquema es como es acá. La plata del petróleo va para los estados, de las regalías. Y la presidenta cambió la regla del juego, mandó el proyecto al Congreso diciendo, mira, esto es mucho dinero potencial, hay que invertirlo para el futuro. Y la manera de invertirlo para el futuro es poner el 75% en educación y 25% en salud. Esa ley se votó hace menos de un mes en el Congreso en Brasil, que marca una visión de futuro, claro, ¿no es cierto? Marca una visión de futuro, porque ese recurso alguna vez se va a acabar. Entonces, si eso se va a acabar,
yo tengo que invertirlo en algo que me va a durar. ¿Y qué más cosa me va a durar que la educación? Seguramente, porque voy a formar personas que van a estar capacitadas, van a poder conseguir mejores trabajos, va a aumentar el ingreso, etcétera, ¿no? Es un planteo que nos llena de envidia, realmente apostar casi a la eternidad, ¿no? Casi... Pensar en largo plazo, que acá claro. nos cuesta mucho, nos Sí. cuesta mucho, Sí, nos cuesta sí. mucho. Yo he propuesto ya directamente que hay que considerar esta alternativa, de que Argentina tiene que reformular el esquema de los recursos, de los no renovables y hacer un esfuerzo adicional en educación y en salud, porque es la manera de, digamos, de dar mayor seguridad a un futuro de progreso, sin ninguna duda, ¿no? Pero, por ejemplo, ese pozo sin fondo que era hasta ahora el ANSES, ¿no? ¿De alguna manera se va a reponer lo que se saca del ANSES? Y ahí el fondo llamado pomposamente Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que fue lo que se extrajo de las AFJP, ahora debe tener más o menos 270.000 millones de pesos. Pero eso, en términos, justamente por la inflación, volvemos al tema inicial, es como va perdiendo capacidad de pago de jubilaciones. Digamos, cada mes que pasa, la rentabilidad del fondo no es tan grande como la inflación. Y entonces se pierde capacidad de pago, o sea, se está desfondando gradualmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En realidad no es de sustentabilidad. Y eso en gran medida por la inflación, más que el gobierno, por ahí el dólar sube mucho, entonces agarra bonos del ANSES en dólares y los venden al mercado para tratar de que baje el precio del dólar. Eso no era el sentido con el cual se constituyó. Eso es una misión en todo caso del Banco Central o de un banco oficial, pero no del fondo de los jubilados, ¿no es cierto? No, claro. De ninguna manera. Bueno, Liach, muchísimas gracias. Al contrario, un gustazo. Muchas gracias. Un gustazo. No es que se me fue la angustia, ¿eh? No crea. No creo, a mí tampoco. Ya seguimos con el gran tema, ¿no? ¿Qué pasa con la inflación nuestra de cada día?